Ejercicio 24. Un depósito de grandes dimensiones abierto a la atmósfera a la presión P sub A contiene un líquido de densidad ρ y viscosidad mu hasta una altura h. El depósito descarga a la atmósfera mediante una tubería horizontal de factor de fricción lambda constante y conocido, formada por dos tramos de longitudes L1 y L2, cuyos diámetros son D1 y D2 respectivamente. El factor de pérdida de carga a la entrada de la tubería horizontal es KE. Ambos tramos de tubería se encuentran separados por una válvula cuyo factor de pérdida de carga es KV. Se pide, primero, determinar la ecuación diferencial que gobierna la posición de la entrefase SF de T cuando ésta se encuentra en el tramo de tubería 2,3. Segundo, calcular la ecuación que gobierna la evolución del caudal a partir del instante en el que la entrefase llega a la sección de salida. Tercero, determinar el caudal Q estacionario para el régimen estacionario. Primer apartado. En este problema usaremos una coordenada S que recorre el eje del conducto y una coordenada S sub F que está en contacto con la entrefase del líquido. La ecuación de movimiento turbulento nos permite relacionar datos con incógnitas. Sin embargo, no podemos aplicarla desde el punto 0 al punto 3 directamente, ya que hay una válvula en medio, los dos conductos tienen diámetros distintos y además de S sub F a 3 no hay líquido, sino aire. Puede utilizarse del punto 0 al punto 1 y del punto 2 hasta S sub F. Tramo 0,1. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento teniendo en cuenta que la velocidad es v1 y que el diámetro es d1. El término de inercia se va porque el diámetro es constante y el término de fuerzas másicas se va porque la tubería es horizontal. Integraremos entre S igual a 0, donde la presión es presión en cero, y S igual a L1, donde la presión es P1. P1 es una variable auxiliar, la he introducido yo y es desconocida a priori. Que el depósito sea de grandes dimensiones implica que en el depósito hay fluidoestática y además que H es constante. La presión en cero es, por tanto, la que tenía el depósito, la de fluidoestática, P sub A más ρGH, menos lo que ha perdido debido a la succión y a un mal diseño a la entrada, es decir, menos 1 más KE, ρV1 al cuadrado partido por 2. Sustituyendo, obtenemos la ecuación 1. Tramo 1,2, válvula. La presión de remanso en 1 menos la presión de remanso en 2 es igual a KV por ρV2 al cuadrado partido por 2. La presión de remanso en 1 es la presión en 1 más ρV1 al cuadrado partido por 2. La presión de remanso en 2 es la presión en 2 más ρV2 al cuadrado partido por 2. Sustituyendo este resultado en la expresión anterior, obtenemos la ecuación 2. Tramo 2,3. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento teniendo en cuenta que la velocidad es v2 y que el diámetro es d2. El término de inercia se va puesto que el diámetro de la tubería es constante y el término de fuerzas másicas se va ya que la tubería es horizontal. Integraremos entre S igual a L1, donde la presión es P2, y S igual a SF, donde la presión es PA. P2 es una variable auxiliar que la he introducido yo y es desconocida a priori. Sustituyendo, obtenemos la ecuación 3. La ecuación de continuidad proporciona que V1, área 1, es igual a V2, área 2. Y también proporciona que V2 es la derivada de SF con el tiempo y por tanto que la derivada de V2
es la derivada segunda de SF. Teniendo en cuenta las ecuaciones 1, 2, 3 y 4, obtenemos la ecuación diferencial que proporciona la evolución de la entrefase con el tiempo cuando ésta se encuentra en el tramo 2,3. Segundo apartado. Si en la ecuación 5 sustituimos SF por L1 más L2, obtenemos la siguiente expresión. Teniendo en cuenta que el caudal es V2 por área 2, o lo que es lo mismo, la derivada de SF con el tiempo por el área 2, obtenemos la ecuación que proporciona el caudal cuando la entrefase llega al punto 3. Tercer apartado. Si el problema es estacionario, la derivada del caudal con el tiempo es 0. La ecuación 6 se simplifica y despejando obtenemos el caudal en régimen estacionario.